Buenas tardes, amada iglesia, que Dios los bendiga. Buenas tardes, amada iglesia, que Dios los bendiga. ¿Somos más que vencedores? Sí lo creemos a nuestro Señor. Estamos en victoria, hermanos. Yo sé que a veces vienen los problemas, vienen las aflicciones, estamos con algún familiar enfermo, pero siempre tenemos que tener el buen ánimo, porque somos más que vencedores y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy les quiero hablar sobre la verdadera libertad que nos da Cristo Jesús. Y si hay una verdadera libertad, es porque también hay una falsa libertad. Y esa falsa libertad se la ofrece el mundo, se la ofrece el enemigo. Cuando nosotros practicamos las cosas malas que hay en este mundo, pasamos a servirle al reino de las tinieblas. Y nos convertimos en esclavos de este enemigo. Yo sé que a algunos de los que están presentes no les gusta hablar de este tema, pero es necesario. Tenemos que ser realistas y reconocer que si le servíamos o le servimos a las tinieblas, nos alejamos de Dios y nos convertimos en esos esclavos del enemigo. Nosotros debemos estar conscientes que hemos heredado una naturaleza pecaminosa y que estamos expuestos a las tentaciones que el enemigo nos brinda a cada uno de nosotros. ¿El enemigo nos tienta o no? ¿Verdad que sí? Si nosotros acogemos esa tentación, nos convertimos en pecadores y obtenemos esa falsa libertad que el enemigo te la ofrece a veces de una manera bonita y nosotros acogemos esa falsa libertad. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos da el libre albedrío. Pero en sí, ¿qué significa estas palabras? Libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene cada individuo para tomar sus propias decisiones. Dios le da a cada ser humano esa decisión de escoger lo bueno o lo malo. En el primer libro de la Biblia, que es en Génesis capítulo 2, versículo del 16 al 17, en la traducción del lenguaje actual, Dios está hablando aquí, dice, pero claramente le dijo, le está hablando a Adán y a Eva, ¿verdad? Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Miren, Dios en estos versículos le da un aviso muy importante al hombre. Le dice que puedes comer de cualquier árbol que hay menos de uno. Y también le advierte las consecuencias de lo que puede ocurrir si comes de ese árbol. Dice, ciertamente morirás. Ahora, ¿Dios qué quiere de nosotros? Dios quiere que escojamos lo bueno. Pero, lastimosamente, nosotros nos vamos por lo malo, convirtiéndonos en esclavos. En la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros estamos practicando el pecado, somos a veces seres humanos naturales, o sea, nos convertimos en seres humanos naturales. Ahora nosotros vivimos en lo sobrenatural, ¿verdad? Porque nosotros vemos las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Las maravillas que hace nuestro Dios y ha hecho y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero el mundo, el que no conoce a Cristo, no percibe y están engañados. Y a veces ellos creen que tienen una verdadera libertad. Y no es así. Ellos, al contrario, obtienen una falsa libertad. Entonces, para ellos es normal mentir. Para los que no conocen a Cristo es normal emborracharse, adulterar. Pero para un seguidor de Cristo, esto no debe ser normal.
esto debe ser y debe significar que nos estamos alejando de Dios. Entonces nosotros, cuando estábamos en esa falsa libertad, digo estábamos en esa falsa libertad, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios. Él siempre estuvo con nosotros y está con nosotros. Él nunca se aleja de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos ama y nunca se va a alejar de cada uno de nosotros esperando darnos esa libertad. Dios es nuestro libertador. La historia nos cuenta que David, antes de ser rey, fue perseguido por el rey de Israel llamado Saúl. Dice que Saúl se llenó de celos cuando las mujeres israelitas comenzaron a elogiar a David por sus hazañas militares, llegando al punto que Saúl, debido a su ataque de celos, le arrojó una lanza para matarlo, logrando David esquivar el mortal ataque. Hermanos y amigos que están presentes, David salió ileso de ese ataque. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Y Dios está con cada uno de nosotros. Él nunca nos abandona. Nosotros damos la media vuelta y nos alejamos de Dios. Pero hoy quiero darles a entender que nosotros somos libres con Cristo Jesús, con el Señor, con el Creador. En primer libro de Samuel, capítulo 18, los versículos del 11 al 14, dice la palabra: arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David era un ser humano igual a nosotros, ¿verdad? Pero él era entregado al Señor. Y si nosotros somos entregados a nuestro Padre, Dios también está con nosotros. Hay que reconocerlo de una manera genuina, de una manera verdadera, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Al reconocernos, Cristo nos da esa libertad verdadera. David tenía aflicciones, David tenía problemas, estaba con miedo de que Saúl lo vaya a matar, pero él sabía que dependía totalmente de Dios. Entonces, no le importaban las aflicciones, no le importaban los problemas, porque él estaba seguro, él estaba confiado que nuestro Dios estaba con él y que no había motivo para estar triste. Entonces, hermanos, los quiero animar el día de hoy para cuando el enemigo te presente tu pasado de fracaso, a veces te dice que no vales para nada, que eres inútil. Tú tienes que declararle en el nombre de Jesús, en ese nombre que tiene poder y autoridad, que tu presente y tu porvenir son de victoria. Porque nuestro Dios está con nosotros y Él es el único que nos da la libertad. Pero debemos entender que nuestro Dios está allí, con cada uno de nosotros, inclinando su precioso oído para escuchar nuestras súplicas, para escuchar nuestros problemas, nuestras aflicciones. En el libro de Isaías, capítulo 43, del versículo del 1 al 3, la segunda parte del versículo 3 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué hermoso y maravilloso, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Unos versículos atrás en Isaías 41, del versículo del 10 al 13, dice: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermoso y maravilloso saber que nuestro Dios está con nosotros. Pero a veces nosotros comenzamos a dudar. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Simplemente porque nos estamos alejando de Dios. O simplemente porque cogemos las tentaciones que nos brinda el mundo y comenzamos a desconfiar del Señor. Tengo un hermano de otra iglesia que lastimosamente tiene un familiar enfermo. Y él es cristiano y creo que tiene más de 18 años del cristianismo. Y este familiar está sumamente grave. Y me sorprendió sus palabras que vino y me dijo, Mario, ya no se puede hacer nada, los doctores no le dan esperanza. Mi familia dijo para ir a buscar un brujo, dice, para ver si... Imagínense, un cristiano, un seguidor de Cristo, hablando, ¿dónde estamos, verdad? Nosotros debemos confiar en nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios vivo y nosotros estamos para orar por los vivos. Entonces, hermanos, cuando David amaba tanto a Dios que le dedicaba alabanzas en agradecimiento por haberlo salvado de Saúl y sus enemigos, por haberlo salvado de tantos problemas que tenía. Y nosotros también debemos dedicarle alabanzas al Señor. Nosotros también debemos dedicarle alabanzas a nuestro Rey y reconocer que de Él y por Él alcanzamos libertad y liberación de las prisiones espirituales. Los versículos anteriores que hemos leído nos invita a sentirnos seguros de que nunca estamos solos o abandonados en la vida, porque debemos estar seguros de que Dios también es nuestro libertador y que podemos contar con su ayuda en estos momentos de angustias, en estos momentos de tentaciones que nos ofrece el enemigo. Tenemos problemas, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos problemas. Algunos pueden estar afligidos, están desesperados, tal vez con alguna crisis financiera. Y hay ocasiones que ya no tienes fuerza para seguir luchando y te sientes o te quieres sentir derrotado. Pero en medio de todo esto, nuestro Dios siempre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Solamente tienes que creer. Dale la gloria a Dios. David, en medio de sus aflicciones, en medio de sus problemas, en Salmos capítulo 40, versículo 17 le decía, aunque afligido yo y necesitado, miren, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Entonces los problemas que podemos estar atravesando hoy, es evidente que el pronto socorro de nuestro Dios está yendo para cada uno de nosotros. Y a veces las cosas se nos hacen imposibles o nos llenamos nuestra vida de imposibles. Pero para Dios todo es posible y Dios se manifiesta en esas cosas imposibles. Pero debemos permanecer en su palabra. Así conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 32, dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os harás libre. Qué hermosas y maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tomar importancia, porque Él es el autor de esta promesa, de estas maravillosas palabras. Y la verdad sí, la verdad está escrita en la palabra, la verdad está escrita aquí en la Biblia. No podemos agregarle, ni tampoco quitarle, porque si lo hacemos, perdería su consistencia y dejaría de ser verdad y dejaría de venir de Dios. Es la verdad penetrando en nuestros corazones la que nos dará la verdadera libertad. No es la doctrina del hombre, sino que es la verdad que proviene de Dios la que nos liberta de toda potestad y esclavitud y nos ubica en el reino de su Hijo amado. Nos ubica en el reino de nuestro amado Señor y Rey Jesús. En la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 13, en la traducción del lenguaje actual dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos. Nosotros vivíamos en la oscuridad, ¿verdad? Vivíamos ciegos espiritualmente, pero Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Hay que reconocer esta maravillosa obra que el Señor ha hecho con nosotros. Hay que darle importancia a lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Jesús derrotó al enemigo en la cruz, de tal manera que todos los hombres y mujeres que en Él crean serán librados de la potestad de Satanás, de la potestad del enemigo. Y al ser librados, quedamos libres de todo poder demoníaco y ahora somos libres para vivir una vida abundante en el Espíritu. Como parte de la familia de Dios, nuestra conducta tiene que denotar nuestro crecimiento espiritual. Al tener ese crecimiento espiritual obtenemos madurez espiritual y podemos elegir la verdadera libertad en Cristo. Pero si no tenemos esa madurez espiritual, iríamos a un libertinaje que proviene del mundo. Para obtener la madurez espiritual, la mejor fórmula es servirle al Señor. Mientras más le servimos al Señor, crecemos espiritualmente, obteniendo esa madurez espiritual. Nosotros debemos decirle a la libertad sí y al libertinaje no, ¿verdad? Libertad en la Biblia es la capacidad natural que se le dio al hombre para hacer lo que es correcto. La libertad es un bien preciado que nos regala nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el libertinaje es hacer lo que es incorrecto. Es un desenfreno en las obras y en las palabras. Es hacer lo que desee sin tomar en cuenta las leyes de Dios. Da a la persona riendas sueltas para malgastar la vida en pasiones que llevan a la muerte eterna. Es una caricatura de la verdadera libertad. Se aleja, se burla de los preceptos morales y se goza en la violación de las normas éticas. Es hacer lo que a uno le venga en gana, en cualquier circunstancia y momento. Si la palabra de Dios asegura que existe una libertad verdadera o una verdadera libertad, es porque seguramente también hay una falsa. Pero lastimosamente, a pesar que nuestro libertador Jesús pagó el precio más grande para abolir la esclavitud, a pesar de eso, el libertinaje se ha inmiscuido también en los creyentes y ellos pueden vivir en esclavitud. Porque a veces la mayoría prefiere las comodidades de la esclavitud. Le gusta estar con un pie en el mundo y el otro en el reino de Dios. ¿Eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Eso no le agrada a Dios. Nuestro Dios quiere que le demos todo. Nuestro Dios quiere que le demos el 100% de nuestras vidas. Él quiere el primer lugar de nuestras vidas. Hace unas prédicas atrás, o el miércoles creo que fue, dieron la reflexión de la iglesia de Éfesos que le decía que
has dejado el primer amor. Y eso significa mucho en la vida de un cristiano, porque no significa decirle que no lo amamos a Dios. Sí lo amamos a Dios, sino que lo pasamos del primer lugar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto lugar. Eso es dejar el primer amor. Debemos vivir apasionados por nuestro Señor. Debemos vivir agradecidos por ese sacrificio tan hermoso que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Lastimosamente, si no le das todo de ti al Señor, el enemigo está que festeja, porque has vuelto a ser parte de la familia de Él. Has vuelto a ser esclavo del pecado. Y aquí Judas, en la carta de Judas, en capítulo 1, versículo 4, en la traducción del lenguaje actual, dice: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Entonces aquí Judas nos advierte que algunos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el libertinaje hace una perfecta unión con el pecado. Y el apóstol Pablo nos advierte en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se ponga de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Aquí el apóstol Pablo nos advierte de que regresar atrás, ni en broma, ¿verdad? Yo a veces por ahí vienen pensamientos de lo que era antes, y lo que me causa es tristeza por la maldad que hacía. Ahora, para la gloria de Dios, me causa alegría servirle a ese Rey maravilloso llamado Jesús. Entonces, hermanos, lo que el mundo llama libertad es falso. Es falso, por lo que se desea es ejercer el libertinaje para pecar y volver a la esclavitud. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. De cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, la realidad del libertinaje es que sus conductas muestran que son prisioneros de todas las manifestaciones de las obras de la carne. El mundo dice: soy libre para llevar una vida normal. Pero en sí no es una vida normal, es una vida irresponsable. Hay una evidente esclavitud, esclavos para dañar, no solamente a nuestros semejantes, sino también para ofender a Dios. Pero la libertad que nos da nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, esa es la que debemos usarla, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Miren aquí, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo no es libertinaje. Debemos tener presente en nuestros corazones lo que le agrada o lo que le desagrada a Dios, para descansar siempre en nuestro Señor, para descansar en su gracia, y eso nos ayuda a fortalecernos. Jesús siempre nos dice que jamás la libertad cristiana puede ser usada como pretexto para hacer lo malo, porque al hacerlo ya no somos libres, sino que regresamos a la esclavitud. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, nos dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no se desearán hacer lo malo,
Obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Nuestra vieja naturaleza siempre va a estar luchando contra la nueva criatura que ha formado el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Pero en esta lucha, nosotros, los seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, tenemos ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Tenemos la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios son un freno para impedirnos hacer lo malo, y esta nos permite vivir como siervos de Dios. Entonces digámosle no al libertinaje y sí a la libertad que Cristo nos da, porque Cristo nos confirma y proclama libertad para su pueblo. En Juan capítulo 8, versículo 36, dice la palabra: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Solamente Jesús es el enviado a anunciar a los pobres, a proclamar liberación a los cautivos y a dar libertad a los prisioneros. Él vino a transformar los corazones heridos, no a librarnos de las heridas, no, sino a sanarnos cuando estábamos en ellas. Antes de conocer a Jesús, estábamos heridos, ¿verdad? Pero Él nos curó, Él nos sanó, Él nos dio una nueva oportunidad de vivir. Pero esta sanidad, cada uno de nosotros tenemos que creerla para poderla vivir. Él vino a pregonar la libertad a los que están cautivos. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, profetizó acerca de Jesús, que iba a ser el que tuviera el Espíritu de Jehová sobre él para realizar ciertos actos. Y lo confirma lo que dice también en el Evangelio de Lucas 4:18. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Con la venida del Mesías a Israel la primera vez se cumplió esa palabra maravillosa, y Jesús hizo muchos milagros de sanidades y liberaciones, y lo sigue haciendo en la actualidad. Solamente Cristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para dar a conocer esas buenas noticias a los que necesitamos de ellas. Debemos gozar de la libertad. El sacrificio de nuestro Señor es único e irrepetible. Ya no va a venir por segunda vez a sacrificarse, ¿verdad? No que va a venir a que le rindamos cuentas y también a llevarnos. Pero permite que podamos andar en libertad, ese sacrificio que hizo nuestro Señor, y acercarnos confiadamente a su trono de su gracia, sin miedo, sin temor. Somos libres porque hemos conocido la verdad y somos templo del Espíritu. Nosotros acogemos al Espíritu Santo en nuestro ser, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad en Cristo no está sujeta a la ley ni a la carne, sino que es dirigida por el Espíritu de Dios y ha roto las cadenas del pecado y sus consecuencias. Nosotros debemos manifestarnos cuando, movidos por Él, compartimos el Evangelio con otros y le transmitimos. ¿Qué le transmitimos? La paz de haber sido reconciliados con Dios. ¿Qué más le transmitimos? La paciencia que Dios tiene con nosotros, porque aunque pecamos, en Él seguimos teniendo su perdón. Le transmitimos también la bondad de Dios que nos contagia para hacer las buenas obras que Él preparó para que andemos en ellas. Le transmitimos la fe que nos ha dado para confesar su nombre como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, pero también como el Salvador de la humanidad entera.
Le transmitimos la mansedumbre del Señor, que enseña que debemos aprender de Él, que es manso y humilde, a pesar de que es el verdadero Dios. Esto es sin lugar a dudas la verdadera libertad, que no hay ley para ella, ni está sujeta a ninguna consecuencia, porque Cristo se hizo cargo, se hizo responsable por cada uno de nosotros. Cristo es el salto a la libertad. Y nuestro Dios lo envió a esta tierra para reconciliarnos con Él y recuperar todo lo que el enemigo nos quitó. Si confiamos en Cristo, Cristo nos devuelve todo lo que el enemigo nos quitó. La Biblia dice que en Cristo no hay distinción. Nuestro valor está en Él únicamente. No se tiene que sentir fuera de lugar porque Cristo es su lugar. Fue Cristo quien murió por nosotros. Fue Cristo que venció la muerte. Y gracias a esa muerte nos da la libertad. Todos sabemos que cuando Él fue a la cruz, mientras lo torturaban, no abrió su boca, ¿verdad? Enmudeció. Se dejó llevar a la cruz. Él pagó con su preciosa y maravillosa sangre tus pecados y también los míos. Por eso les digo, hermanos, es hora de proclamar nuestra libertad. No proclamamos la libertad por un día, no es un día específico donde vamos a proclamar la libertad, sino es una libertad eterna que nos da nuestro Dios, que en el cielo también nos espera para entrar en el gozo infinito de nuestro Señor. Por eso es que debemos salir de este lugar proclamando que somos libres, que tenemos una verdadera libertad. Vamos a nuestros hogares, visitemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos y compartamos esa libertad que nos da nuestro Señor. Ellos también están disponibles para nuestro Dios. Dios no hace acepción de personas. Y Él quiere que ni siquiera una alma se pierda, que todos vayan para su reino. Y nosotros somos los encargados de llevar y proclamar esas buenas noticias, diciendo que el único que nos da una verdadera libertad es nuestro Señor. Cada vez que nosotros acudimos a la fuente del perdón, arrepentidos, siempre hay fiesta en los cielos y levantamos las banderas del Evangelio de Jesucristo. Iglesia, si has vivido en libertinaje, hoy es tiempo de arrepentirnos y pedir perdón. Si vamos con un verdadero arrepentimiento, el Señor con gusto nos perdonará. Debemos llevar esa verdadera libertad y transmitirla a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Pero tenemos que hacerla ya, porque este mundo cada día crece la maldad. Y eso es a veces porque nosotros queremos vivir de una manera cómoda, de una manera confortable, y no abrir nuestras bocas para anunciar la libertad que nos da Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo. Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Proclamemos la libertad. Oremos, hermanos. Gracias, Padre bello. Gracias, precioso. Santo, santo, santo es tu precioso nombre, Señor. Gracias porque solamente usted, Padre bello, nos da esa verdadera libertad. Gracias porque ahora nos gozamos, porque somos libres, Señor, de alabarte, de adorarte, de bendecirte, de decirte que te amamos con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor. Gracias porque ahora pertenecemos solamente a tu reino, Señor, y estamos esperando tu venida, Señor amado. Pero mientras venga, Señor, te pido que nos fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor amado, a abrir nuestras bocas, Señor, y proclamar esa libertad que tú nos diste a los que no la conocen, Señor. Que el mundo se venga a ti, Señor amado,
Que los que están ciegos espiritualmente abran sus ojos, Señor, y te vean como ese libertador, te vean como el Salvador, como el único que da la vida eterna, Padre. Fortalécenos cada día como hermanos, Señor, para dejar esa comodidad, Señor amado, y comenzar a trabajar de una manera genuina en tu reino, Señor. A seguirnos preparando, Señor, para poder anunciar las buenas nuevas, Padre. Sabemos que lo podemos hacer, Señor, porque tú nos das sabiduría para hacerlo. Ayúdanos, Padre, a pararnos, Señor, a levantarnos y a proclamar esa libertad, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es eficaz. Tu palabra da resultados, Señor. Y nosotros somos testigos de lo que has hecho en nuestras vidas. A ti sea todo honor y toda gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.